¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a la entrevista del día. Hoy conversaremos sobre lo que está ocurriendo con los aranceles decretados por el gobierno de Donald Trump y todas las consecuencias que esto ha tenido en esta verdadera guerra comercial, y para eso estamos con una experta, con Paulina Astroza, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Paulina, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Priscila. Bueno, Paulina, nos cuesta como poder hacer una cifra exacta de lo que está ocurriendo porque esto es súper móvil. La última información que yo tenía es que los aranceles que impuso Donald Trump sobre China son del 145%, que es la última cifra que yo tenía. ¿Qué significancia tiene esto considerando lo volátil que ha sido desde ayer la situación particularmente entre Estados Unidos y China? A ver, tenemos que hacer un poco de contexto porque la guerra arancelaria o digamos, la disputa entre los Estados Unidos y China viene de larga data. Fundamentalmente esto parte con una toma de conciencia del presidente Obama de cómo China estaba empezando a crecer en influencia en el mundo y que de alguna manera iba a chocar con los intereses de Estados Unidos. Y de ahí en adelante viene una serie de medidas para tratar de contrarrestar a China. En el primer periodo del presidente Trump, bueno, se impuso medidas de este tipo, donde finalmente no ganó ninguno de los dos. Tanto Estados Unidos como China perdieron, porque en guerras arancelarias finalmente no hay ganadores. Y lo que estamos viendo ahora, la verdad es que es una vorágine que tratamos de encontrarle lógica a las decisiones del presidente Trump y cuesta muchísimo encontrarla cuando, si bien sabíamos que iban a poner aranceles, nunca nos imaginamos que iba a ser a 185 países del mundo y que los aranceles a China iban a seguir escalando hasta llegar al punto de 145 y por su parte China también eh, resistiendo a lo que Estados Unidos ha hecho, imponiendo otra sobretasa en esto. Y eso es una escalada arancelaria. Sí. Esto va a traer un problema para China, para Estados Unidos, pero para el mundo entero, dado que estamos hablando de las dos principales economías del mundo. Sí, Paulina, ahí quedarnos con eso. Tú decías que en este tipo de guerras comerciales nadie gana, pero parece que alguien quiere ganar y da la impresión que aparentemente quien está teniendo más mesura a pesar de esta disputa permanente está siendo China. No sé si me equivoco. Ha sido China, de hecho, tanto China como la Unión Europea, como Canadá, como India, otros países, le dijeron a Donald Trump que no iniciara una escalada con una de aranceles, porque eso en definitiva, sobre todo en un periodo económico en el cual se están recién empezando a ver brotes verdes en algunos lugares donde vivieron una gran crisis, primero la crisis del año 2008 y luego la crisis por la pandemia, no era el momento justamente de crear turbulencias porque esto iba a afectar la economía mundial. Y se le pidió que no hiciera esto. China se lo dijo, la Unión Europea, el comisario de Comercio de la Unión Europea visitó al secretario de Comercio de Estados Unidos diciéndole no lo haga porque además si lo va a hacer nosotros vamos a retaliar, nosotros vamos a tomar contramedidas a las medidas a los aranceles que se impongan. Y no hizo caso. Y por supuesto que hoy día quien hace bastante tiempo ya viene defendiendo el libre comercio es China. China necesita, incluso para China no le aporta nada que hayan situaciones de guerra, no le aporta nada que haya lugares como en Yemen, donde hayan enfrentamientos en canales marítimos, porque la fortaleza de China es la exportación. Entonces, por supuesto que China está haciendo de alguna manera mucho más, va a la defensiva, va respondiendo a lo que Estados Unidos está haciendo, pero ¿quién es el agresivo? ¿Quién es el disruptivo? Y además de una manera bastante brutal, incluso en los conceptos que ha utilizado respecto a los terceros países, es el presidente Trump, que quiere una política proteccionista y con una idea que él tiene en su cabeza, y eso hay que entenderlo, de que el mundo se ha aprovechado de Estados Unidos y que con él va a lograr terminar con esta injusticia de que el mundo se ha aprovechado de Estados Unidos.
Sí, otra medida que llamó la atención y me da la impresión que fue también muy consensuada fue de la Unión Europea, que también reaccionó de una manera bien interesante y de hecho lo último que se supo es que pospuso también esta aplicación de aranceles hacia Estados Unidos a raíz, ¿cierto?, de que Donald Trump dijo finalmente vamos a esperar 3 meses, 90 días. Sí, lo que pasa es que están tratando de ver cómo Donald Trump, de alguna manera, por la fuerza de los mercados, recula frente a las medidas que ha adoptado. Porque él planteó, por un lado, que quería hacer a Estados Unidos grande de nuevo, y por otro lado, él fue apoyado por billonarios, Así por, es. sobre todo de las tecnologías, y sin embargo, a quienes más está afectando hoy día este alza de aranceles, porque sobre todo se proveen de muchos de los insumos en China, justamente están perdiendo. Está perdiendo Tesla, cómo están cayendo las marcas desde Nike, Apple, Amazon, etcétera. Las bolsas han estado en el mundo, pero particularmente en Estados Unidos, cayendo mucho. Entonces, la fuerza del mercado fue que finalmente, por un lado, millonarios, billonarios, lo empezaron a presionar para que echara marcha atrás a estas medidas que están perjudicando justamente a las empresas que lo apoyaron, pero por otro lado hay un tema político, porque esto tarde o temprano se va a transformar en un problema en el bolsillo de los consumidores de Estados Unidos, y el próximo año hay elecciones de medio término, en Así el es. cual hay ya varios digamos, republicanos que quieren ir a la reelección y que le están diciendo a Donald Trump, si esto sigue así, viene la inflación, esto va a tener un costo en los bolsillos de las personas, nos van a castigar en la próxima elección. Entonces, si no hay un plan realmente, porque no va a reindustrializar a Estados Unidos de un día para otro, no va a reemplazar todo a lo que le está sometiendo aranceles de un día para otro, eso va a traer problemas y está trayendo problemas económicos a los Estados Unidos, y que en definitiva se puede transformar en un voto castigo en la próxima elección y ellos no ser reelegidos y así perder tanto la Cámara Alta como también la Cámara Baja en los Estados Unidos. Y eso se lo están advirtiendo y creo que en gran parte explica por qué de un día para otro, ni siquiera un día para otro, de un rato para otro, decide este plazo, de esta pausa, como le llama él, de 90 días y solamente insistir con los aranceles a China. Sí, sí, una pausa de 90 días, pero que para Chile ha sido también bien interesante las lecturas que se le han dado. Es un impacto evidente que puede tener en nuestra economía también. Ayer el presidente Boric tuvo una reunión, ¿cierto?, con sus ministros. ¿Cómo desde tu perspectiva de experta has visto cómo la nación, Chile, ¿cierto?, ha abordado esta alza del 10% para Chile? Yo creo que lo ha tomado de la manera correcta, en el sentido que se han preparado, incluso ya antes de la llegada de Trump existía la posibilidad que subieran los aranceles. Él lo dijo en la campaña, dijo su palabra favorita era aranceles, aranceles, aranceles. Por lo tanto, nosotros no teníamos por qué dar por descontado que por tener un tratado de libre comercio no nos iba a afectar. Más aún cuando la primera medida que adopta el primer día que asume es justamente subirle los aranceles a sus vecinos de México y Canadá, siendo que tienen un Exacto. tratado de libre comercio. Entonces era obvio que no podíamos dar por descartado que a nosotros nos pudiera afectar teniendo un tratado de libre comercio. Tampoco había que sobrereaccionar, no era necesario correr a la Casa Blanca, a ponerse a una fila. Creo que había que hacer lo que se está haciendo, analizando cuál es el impacto en los distintos sectores, este primer 10%, ver si es que, y estar preparados si es que el anuncio que ha hecho Donald Trump, que va a también aplicar un impuesto al cobre, eso nos va a afectar o no, Totalmente. y conversar, analizar los distintos escenarios, ver las estrategias a adoptar. Yo escuchaba que estaban dentro de las medidas la diversificación de mercados, además aumentar también los acuerdos comerciales. Creo que el viaje a India fue particularmente Muy importante. importante. Entonces creo que es la vía, esperar con calma, porque no sabemos lo que Donald Trump va a hacer en media hora más, en una hora más, mañana o en 15 días más. Nadie lo Sí. sabe, la verdad, hoy No. día.
No. Para ir cerrando, quiero quedarme con una declaración que realizó hoy día el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señalando que él espera apelar al diálogo con estas buenas relaciones que ha tenido en general Chile con Estados Unidos, pero me imagino que la postura de Chile es esperar la respuesta de Estados Unidos. No somos un país tan pequeño, ¿cierto? No podemos tampoco colocarnos al lado de grandes potencias a exigir absolutamente nada. O sea, no tenemos la capacidad de nosotros aplicar contramedidas a ese 10% y que con eso forcemos a Estados Unidos a que no nos imponga el 10%. Creo que eso no somos una economía que puede entrar en una disputa de ese tipo, como sí lo puede hacer el bloque europeo o sí lo puede hacer China. Aquí tiene que ser la diplomacia la que funciona, y en eso tanto el canciller Alberto Van Claveren como el ministro de Hacienda creo que juegan un rol fundamental. No hay que sobrecalentar la situación, creo que hay que irse por la vía de conversar. Hay reunión en junio que ya estaba planificada por el propio Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, aprovechar esa instancia, y porque en definitiva nosotros, sea como, aquí ni siquiera hay una lógica ideológica para aplicar la tarifa. O sea, nosotros tenemos el 10% que tiene Petro en Colombia, que ha tratado pésimo al presidente de los Estados Unidos, como el mismo 10% que tiene Milei, que incluso le fue a regalar una motosierra a Elon Musk. Es el mismo, no hay una lógica ideológica y cuesta encontrar la lógica económica lo que está haciendo, así que yo creo que hay que dialogar, esperar y buscar alternativas a un mercado que claramente se quiere cerrar. Sí, Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, muchísimas gracias por esta conversación con Noticias. Gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Bueno, y usted, por supuesto, continúe en nuestra sintonía.